eh, digamos, la condición de poder aceptar para poder participar de la reunión. ¿Cuál es la idea de que otros también puedan verla después? Bienvenidos todos, vamos a comenzar. Bienvenidos todos, les doy gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos el día de hoy. Y también agradecer al pastor Guilherme de Carvalho, director de la BRI aquí en Brasil, eh, porque esta semana él la tenía vacía de responsabilidades, de encuentros y de todos. El día sábado su hija mayor se casa, entonces entenderán ustedes de que es una locura los días antes del casamiento, ¿ya? Entonces, por esa razón, muchas gracias, Guilherme, obrigado, Guilherme, por haber aceptado esta invitación, ¿ya? Vamos a comenzar con una oración. Voy a pedirle ahí a Alfonso que por favor nos acompañe en una oración para poder comenzar. ¿Dale? Padre, te damos gracias por este tiempo, por este momento, por tenernos juntos, aunque sea de esta manera, virtual. Te damos gracias porque tú controlas todas las cosas y tal vez si no hubiera sido de otra forma, no estaríamos conectados de esta manera, Señor. Te damos gracias por la BRI, te damos gracias por el corazón de cada uno de los que se ha dispuesto y en especial también por el pastor Guillermo que ha dispuesto este tiempo, Señor, para compartir con nosotros. Te damos gracias por él, por su corazón y por todo lo que ha invertido estos años, Señor, que tú puedas llenarlo de gracia y de la dirección de tu espíritu para hablar hoy día en todas las cosas, Señor, y que tu presencia esté a cada momento de esta reunión, Señor. Te rogamos tu dirección. Amén. Amén. Bien, bienvenidos a todos los otros que se han ido sumando. Antes de comenzar ya con una lectura corta, mencionar dos libros que son fundamentales para comprender lo que es la BRI. El primero es Verdadera Espiritualidad de Francis Schaeffer. Este libro está traducido al español. Es difícil de encontrarlo en formato físico. La gran mayoría de los textos de Schaeffer están en PDF, lamentablemente, pero es uno de los libros esenciales y fundamentales para comprender qué es lo que es la BRI, ¿ya? En este libro, Francis entonces comenta su propia trayectoria dentro del cristianismo y cómo él entonces llega a la conclusión de que el cristianismo es la única verdad posible y la única realidad posible. Y el otro libro que es necesario leer es un libro que no está traducido ni al español ni al portugués, que es el libro llamado La Brie, de Edith Schaeffer, ¿ya? Estos dos libros, este libro se encuentra en Amazon, ustedes lo pueden pedir quienes tengan la oportunidad de comprar, hacer compra internacional de libros, porque en este libro también se va detallando el camino de la BRI, ¿ya? Cómo se forjó, cómo se formó, cuáles fueron los temas, los problemas, los asuntos que tuvieron que enfrentar. En fin, son dos libros que son muy, muy necesarios para todo aquel que quiera conocer a este ministerio, conocer la BRI. Antes de comenzar y ya para poder luego pedirle a Guilherme que nos cuente un poco sobre la BRI, su propia experiencia, yo quiero leer aquí el prefacio del libro Verdadera Espiritualidad de Francis Schaeffer, ¿ya? Para que aquellos que tienen una idea muy vaga sobre la BRI puedan entonces encajar en esta reunión. Dice así: este libro está siendo publicado después de varios otros, pero en cierto sentido debería haber sido el primero. Sin el material que aquí se encuentra, no existiría hoy la BRI. En 1951 y 1952 enfrenté una crisis espiritual en mi vida. Yo habría salido del agnosticismo y me había hecho cristiano muchos años antes. Enseguida había sido pastor por 10 años en los Estados Unidos y entonces, durante algunos años, Edith, mi esposa, y yo trabajamos en Europa.
Durante esos años me pesaba la responsabilidad de representar la posición cristiana histórica y la pureza de la iglesia visible. Poco a poco, mientras tanto, constaté un problema y el problema era sobre la realidad. Él tenía dos partes. Primero, tuve la impresión de que para muchos de aquellos que sustentaban la posición ortodoxa, faltaba una realidad de las cosas que la Biblia claramente dice que deberían ser el resultado del cristianismo. Segundo, gradualmente crecía en mí que mi realidad era menor de lo que debería ser en los primeros tiempos antes de hacerme cristiano. Reconocí sinceramente que necesitaba regresar y repensar toda mi posición. Vivíamos en Champeri en aquella época. Le dije a Edith que por el bien de la honestidad yo necesitaba recorrer el camino de vuelta hacia mi agnosticismo para repensar todo este asunto. Reconozco que fue un periodo difícil para ella y que ella oró mucho por mí durante aquellos días. Yo salía a caminar en las montañas cuando el tiempo estaba bueno y cuando llovía andaba de un lado para otro dentro de el granero del viejo chalet en el que vivíamos. Caminaba, oraba y meditaba en aquello que las escrituras enseñaban, al mismo tiempo que releía mis razones para poder ser cristiano. Al repensar esos motivos de ser cristiano, vi nuevamente que había razones totalmente suficientes para tener la certeza de que el Dios infinito, personal, existe y que el cristianismo es verdad. Hacia adelante vi algo más que hacía una profunda diferencia en mi vida. Examiné lo que la Biblia decía respecto a la realidad como cristiano. Gradualmente fui viendo que el problema era que con todas las enseñanzas que había recibido después de hacerme cristiano, había escuchado muy poco sobre lo que la Biblia dice sobre el sentido de la obra concluida o terminada de Jesucristo para nuestra vida presente. Al poco tiempo el sol nació y una canción sonó. Es interesante que, a pesar de no haber tenido escrito, de no haber escrito ninguna poesía durante muchos años, en aquella época de alegría y canto descubrí que la poesía fluía de nuevo. La poesía de la convicción, de la afirmación, de la vida, de la gratitud y de la alabanza. Admito que la poesía no ha sido de las mejores, pero expresó la música en mi corazón que era maravillosa para mí. Esa fue y es la base verdadera del Abrí. Enseñar respuestas cristianas históricas y responder con honestidad a las preguntas sinceras son dos cosas cruciales, pero fue de esas luchas que vino esta realidad, sin la cual un trabajo incisivo como el Abrí jamás habría sido posible. Yo y todos nosotros solo podemos sentir gratitud. Em, Francis Schaeffer, entonces, como dice acá, pasó por una crisis de fe y durante ese año, entre el 51 y el 52, entonces él repensó toda su cristianismo, que lo llevó finalmente a establecer la Brie, que comienza así ya de manera concreta el año 1955, ¿ya? Durante el 53 y el 54, él recorre algunos lugares en Estados Unidos haciendo conferencias sobre lo que hoy se conoce como este libro Verdadera Espiritualidad, y del año 55 en adelante entonces comienza esto que se llama Labri. Guilherme de Carvalho, entonces director de Labri Brasil. Guilherme, como é que você descobre o Labri? Como é seu caminhar dentro dessa instituição? Como você conheceu? A gente gostaria de ouvir você falar a respeito disso, né? Como Guilherme conheceu o Labri, como se involucrou e como ha sido, a grandes rasgos, su camino, su caminar dentro de esta organização. Guilherme, é com você. Boa noite a todos novamente. Rano, a tradução vai ser consecutiva, né? Eu falo um pouquinho e você Exatamente. traduz. Isso. Beleza. Então, como eu disse, boa noite de novo.
É uma Muy buenas alegria noches a estar com todos. vocês. Una alegría poder estar con ustedes. Então, como começou a história? Ainda nos anos 90 ali, Todavía por los años 90, por volta de, deixa eu ver aqui, 96, 97, cerca del 96 y 97, eu fazia, eu fiz, entrei no mestrado na Teológica de São Paulo. y comencé a hacer una maestría en la Teológica de Sao Paulo. E o tema da relação entre fé e razão já me preocupava bastante. Y el tema de fe y razón era un tema que me preocupaba bastante. Logo depois que eu comecei o mestrado, eu comecei a dar aula de teologia também, num seminário aqui. Y luego, después de comenzar con el maestrado, también comencé a hacer clases en un seminario aquí en Belo Horizonte. Em Belo Horizonte. Então eu viajava para São Paulo, dava aulas aqui, eu fiz um trabalho sobre fé e racionalidade para uma disciplina. Entonces yo trabajaba acá, viajaba a Sao Paulo para mis clases, hice un trabajo en ese momento sobre, espiritualidad, o que fue o trabajo aquí. Sobre fé e razão. Fe y razón, ¿ya? En una de las disciplinas del seminario. Isso. E eu usei a morte da razão como fonte, uma das fontes. Usé el libro Muerte de la Razón como una de las fuentes para ese trabajo. Era Escape from Reason, em inglês. Ajá. Não sei como está em espanhol. Escapando, huyendo de la razón. En el caso de español, el libro se llama Huyendo de la Razón. E eu já tinha tentado ler esse livro antes, mas foi a primeira vez que eu li e entendi. Yo había querido leerlo antes, pero fue la primera vez que logré leerlo y entenderlo. E aquilo fez uma primeira revolução na minha cabeça. Y eso generó una primera revolución en mi mente. Eu fazia mestrado em Novo Testamento. Hice una maestría en Nuevo Testamento. Com o Russell Shedd, aqui do Brasil. Quer dizer, Russell Shedd. E eu comecei a me mover para o tema da teologia filosófica e da apologética por causa disso. Entonces comencé a dirigirme hacia el lado de la teología filosófica y de la apologética. Agora, o seminário onde eu dava aulas era teologicamente bastante plural. El seminario donde yo daba clases era teológicamente bastante plural. E havia alguns professores com ideias, às vezes nós dizemos que são liberais, né? Mas, enfim, no sentido lato. Ajá, teníamos profesores que en el sentido lato o laxo podían denominarse como liberales. E os alunos viviam em tensão. Porque alguns professores eram mais conservadores e outros muito liberais, e eu acabei assumindo uma postura apologética. Entonces, digamos, de parte de los alumnos se generó una tensión por este juego entre los dos tipos de profesores, y yo terminé involucrado más en el área de la apologética. E eu descobri que a abordagem apologética do Schaeffer me ajudava a ajudar os alunos. Ahí entonces descubrí que el abordaje apologético de Schaeffer me ayudaba a ayudar a los alumnos. Depois disso, eu conheci o Rodolfo Amorim. Al tiempo conocí a Rodolfo Amorim, que trabalhava numa ONG da minha avó. Que trabajaba en una ONG de mi abuela. Ele já tinha estado na Inglaterra e visitado L'Abri lá. Él había estado en L'Abri en Inglaterra. Então nós decidimos trabalhar juntos. Entonces decidimos trabajar juntos. Isso já deve ser 99, se eu não estou enganado. 99. Debe haber sido 2000. Aproximadamente el año 99. 99 2000. E começamos a trocar ideia e ele contou as experiências dele no L'Abri. De ahí comenzamos a intercambiar ideas y él me contó su experiencia en L'Abri. A essa altura, eu já estava começando a sentir que a educação teológica tradicional não era suficiente para as necessidades da Igreja Evangélica brasileira. Ahí a esa altura descubrí que la enseñanza teológica no era suficiente dentro de la realidad del cristianismo aquí en Brasil.
E eu e Rodolfo começamos a sonhar com iniciativas. Y con Rodolfo comenzamos a soñar con algunas iniciativas sobre esto. Até que Rodolfo propôs criar o projeto ProLabri Brasil. Hasta que Rodolfo propuso generar el proyecto Pro Labri Brasil. Então ele começou esse projeto, mas eu achava joia, mas eu queria ser só professor de teologia. Yo en ese momento encontraba muy bueno el proyecto, pero mi intención era solo ser profesor de teología. E nós fizemos muitas coisas juntos até ali 2005. Nosotros hicimos muchas cosas juntos hasta el año 2005. Em 2005, nós juntamos um grupinho de amigos e fizemos uma conferência sobre cosmovisão cristã e escrevemos um livro. Nosotros entonces ese año 2005 nos juntamos, nos reunimos un grupo de amigos y hicimos una conferencia sobre cosmovisión y escribimos juntos un libro. E todo mundo era schaefferiano a essa altura. Y todos nosotros éramos schaefferianos a esa altura. E combinamos uma segunda conferência em 2006. Y nos pusimos de acuerdo para una segunda conferencia durante el 2006. Quando o livro seria lançado. El momento del libro ser lanzado. E para isso, nós entramos em contato com o diretor do Labri da Inglaterra, Andrew Fellows. Ahí nosotros entramos en contacto con el en ese entonces director de Labri Inglaterra, Andrew Fellows. E a gente já tinha uma amizade com o Andrew Fellows. Ya teníamos una amistad anterior con Andrew Fellows. Rodolfo conhecia da visita dele anterior, anos antes. Rodolfo lo conocía de su visita años antes. E um pouco antes disso tudo, acho que foi em 2003, Yo creo que el 2003 más o menos, nós enviamos um dos membros do nosso grupo para ficar um período lá e conhecer o Labri da Inglaterra. enviamos a un miembro de nuestro grupo para que pudiese estar y permanecer un tiempo en Labri en Inglaterra. Foi o Cláudio, dos editores desse livro que a gente fez. Fue Claudio, uno de los editores del libro que nosotros hicimos. E a gente já estava falando sobre ter um Labri no Brasil, e o Cláudio participou de uma reunião de trustees do Labri na Inglaterra. Entonces nosotros, bueno, se estaba hablando ya sobre este tema y Claudio participó de una reunión, una de las reuniones con los trustees, que es una de las áreas de desarrollo del Labri, ¿ya? Allá en Inglaterra. E ele voltou e deu um relatório para nós. E na época eu lembro que eu olhei para a Alessandra e falei assim, o Labri é um mosteiro, eu não vou não, eu quero ser professor, cuidar da minha vida. Ahí entonces Claudio nos entregó un informe de esa reunión y se expuso qué es lo que era Labri. Y yo le dije a Alessandra, la esposa de Guilherme, le dije a Alessandra, Labri más bien parece un monasterio, no estoy ni ahí con eso, yo quiero ser profesor de teología. Enfim, por aí vocês veem que eu entendia um pouco de Schaeffer, mas não muito. Ahí entonces pueden darse cuenta que yo entendía solo un poco de Schaeffer, pero no mucho en realidad. Mas, enfim, em 2006, em 2005 realizamos a primeira conferência de Cosmovisão, e em 2006 seria a segunda com a presença de Andrew Fellows. Primera conferencia fue el 2005, como ya les dije, y el 2006 fue la conferencia nuevamente de Cosmovisión, pero con la presencia de Andrew Fellows. Mas antes dessa, obviamente, quando estávamos organizando, a gente não tinha dinheiro para fazer nada. Pero cuando estábamos organizando eso, no teníamos dinero alguno para poder desarrollar esas cosas. Mas nós fizemos o convite para o Andrew Fellows e ele disse que ia orar a respeito. Ahí nosotros le hicimos la invitación y Andrew Fellows nos dijo que él iba a orar sobre eso. E ele já orava sobre o Brasil há muito tempo. Y él había estado orando hace mucho tiempo por Brasil. Mas ele disse que ia orar sobre essa conferência e orou por algumas semanas. Entonces él dijo que iba a orar por esa conferencia y estuvo en oración por algunas semanas. Então ele recebeu uma ligação de um conhecido que tinha muitos recursos.
Ahí él recibió una llamada telefónica de un conocido que tenía bastantes recursos, dizendo que tinha uma doação para a expansão do Labri no mundo. diciéndole que tenía una ofrenda, un dinero para la expansión de la BRI en el mundo. Então, ele entendeu que seria isso. O Entonces él Andrew, né? entendió que esa era la respuesta. Andrew Fellows entendió que eso era una respuesta de Dios. Era o valor da viagem, exatamente o valor da viagem. Y era el valor que daba el viaje para ir a Brasil. Então, ele veio ao Brasil, chegou no Brasil, fizemos a conferência, lançamos o livro e foi uma conferência muito legal. Entonces hicimos nuestra conferencia, él vino hasta acá, lanzamos nuestro libro y fue realmente una conferencia muy, muy, muy buena. Mas quando o Andrew se reuniu com a liderança da organização, Pero e cuando Andrew se unió, disculpa, cuando Andrew se reunió con el liderazgo de esta conferencia, eram Cláudio, André, Rodolfo e mais duas pessoas. personas que mencioné ahí, Ele disse a eles o seguinte: olha, vocês têm tudo aqui para ter um Labri. A efervescência intelectual e espiritual tem tudo a ver com Labri. entonces él le dijo, ustedes tienen todo para poder tener un labrí, tienen la efervescencia a nivel intelectual y también espiritual. Entonces tienen todo para poder instaurar un labrí aquí en Brasil. Menos um casal, porque o Labri no coração tem que ter famílias. Eram todos solteiros. Menos todos los que eran parte del liderazgo eran solteros. Y eso, entonces él les dijo, el único problema que tienen ustedes es que no tienen un matrimonio, porque en los estatutos de la BRI, en el corazón de la BRI se inicia con matrimonios. Então, eu não tinha nenhum plano, eu e a Alessandra tínhamos outros planos. Alessandra y yo no teníamos otros planes a esa altura de la vida. Mas o Andrew, a certa altura, falou com a gente: por que vocês não visitam o Labri da Inglaterra? Ahí entonces Andrew nos dijo, ¿por qué ustedes, Alessandra y Guilherme, por qué no visitan la BRI en Inglaterra? E a gente pensou nisso, mas parecia uma coisa muito estranha e fora dos nossos objetivos. Pensamos sobre eso, pero parecía algo realmente fuera de nuestros objetivos, no tenía sentido. Mas, enfim, ficamos com aquilo no coração. Y a pesar de ello, quedamos con eso en nuestros corazones. Mas 2 meses depois, eu me lembro que nós começamos a conversar sobre o futuro. A essa altura, eu estava concluindo o segundo mestrado e esse assunto retornou. Entonces, pasó un tiempito y a esa altura yo ya estaba terminando el segundo maestrado y ese tema volvió, regresó ese asunto. E a Alessandra falou isso: Guilherme, eu acho que a gente devia considerar aquela fala do Andrew e conhecer o Labri. E eu acho que eu preciso disso para mim. Ahí Alessandra me dijo, Guilherme, yo creo que nosotros deberíamos reconsiderar esa invitación de Andrew y poder pensar en pasar un tiempo en la BRI en Inglaterra, incluso porque lo necesito mucho para mí. Então, aquilo fez sentido pela primeira vez para mim. Ahí hizo sentido por primera vez para mí. Então, a gente escreveu uma carta para o Andrew Fellows. Ahí nosotros escribimos una carta a Andrew Fellows. Passou aí coisa de mais 2 meses, eu creio. Creo que fueron unos 2 meses que pasaron. Y él E respondió. ele respondeu, isso. E o que acontece? Ele disse na carta que quando ele chegou no Brasil, Él dijo que en la carta, cuando él llegó a Brasil, ele viu que faltava alguma coisa e na cabeça dele o que faltava era eu e a Alessandra querermos. y ahí él dijo que lo que él realmente sintió que faltaba en la Biblia decir era Alessandra y yo. Mas ele viu que eu estava envolvido em tantas coisas que ele achou que não seria justo ele convidar a gente para envolver com o Labri. Entonces él se dio cuenta de que como yo estaba involucrado en tantas cosas, no era justo hacernos esta invitación de involucrarnos con la BRI.
Então ele ficou 2 meses orando para Deus convencer a gente de ir para o Labri. Ahí entonces él estuvo orando por 2 meses para que Dios nos convenciera de poder participar con la BRI. E de algum modo virou uma chave e a gente começou a pensar uma coisa que a princípio não queria e envolver com isso. De alguna manera entonces esto generó un clic que nos llevou a poder realmente considerar esto, que yo no lo había pensado antes. Eu entendi que para eu fazer isso, a minha carreira de acadêmico, eu ia ter que entregar. Yo pensaba que para poder asumir esa responsabilidad, yo tenía que dejar de lado mi carrera como académico. Eu deixei de ser acadêmico e me tornei uma espécie de agitador cristão. Yo dejé un poco de lado mi carrera como profesor y me transformé en una especie de agitador cristiano. Mas então, ele orou ainda mais 2 meses antes de dar resposta para nós, porque ele queria uma segurança maior com Deus. Ahí, como él quería una seguridad mucho mayor de parte de Dios respecto a este tema, él continuó orando por 2 meses más. Mas finalmente ele respondeu e disse que achava que a gente devia ir, e ele falou coisas que ele percebeu. Então nós, de repente, mudou os rumos da vida, começamos a nos organizar para ir para a Europa e largar tudo. Entonces, luego de ese tiempo, él nos contactó y, en fin, nos extendió la invitación para poder asumir esto. Y en ese periodo de tiempo también nosotros empezamos a organizar y a reorganizar nuestras vidas para poder planificar este viaje hacia Europa. Então a gente tinha que deixar os trabalhos, vender o carro, Teníamos que dejar nuestro alugar o trabajo, vender el apartamento, auto, dejar en arriendo nuestro departamento, depositar a dissertação de mestrado, a segunda, e foi depositada 1 mês antes da viagem. Aliás, dejar... 20 dias antes da viagem. ¿Qué? ¿Depositado qué fue? A dissertação de mestrado, a Ah, ok, segunda. dejar la disertación, el trabajo de su segundo maestrado, dejarlo listo antes de salir. Foi tudo muito apertado, mas em março, comecinho de março, se eu não estou enganado, às vezes eu erro, a gente foi, de 2007, nós fomos então para a Inglaterra e o Rodolfo foi também. En 2007, entonces marzo, nosotros fuimos finalmente hacia Inglaterra y Rodolfo fue también con nosotros. O Rodolfo foi para a Holanda primeiro e nos encontrou com a gente na Inglaterra. Él se fue primero a Holanda y luego nos encontramos en Inglaterra. Depois ele ficou mais tempo na Inglaterra e nós ficamos mais um tempinho na Holanda. Ahí él quedó un tiempo en Inglaterra y nosotros fuimos un poco de tiempo a Holanda. Então, nesse período aí de 9 meses, nós tivemos experiências em 3 labris lá e fomos acompanhados, né, pelos líderes e pela turma lá. En ese periodo de 9 meses, nosotros tuvimos la experiencia de 3 labrí distintos, donde fuimos acompañados durante todo ese periodo por gente de allá. Então, em 1º de janeiro de 2008, nós fomos autorizados por um período de 1 ano a operar como um grupo de labri no Brasil. Ahí en el 1 de enero del año 2008, nosotros fuimos autorizados para poder operar como un grupo de labrí trabajando en Brasil. E foi uma coisa assim, não foi uma coisa fácil, porque, enfim, tudo é muito orgânico, né? O Labri não tem planos de expansão. El asunto fue realmente muy orgánico porque la BRI como organización no trabaja con planes de extensión, entonces todo es muy orgánico. E então, realmente, vários líderes se sentiram de algum modo movidos para olhar o Brasil como um horizonte para o Ministério do Labri. Entonces, lo que ocurrió fue que varios de los líderes sintieron realmente del Señor o se sintieron movidos hacia esta posibilidad de poder abrir un Labri en Brasil. Mas em 1º de janeiro de 2008, a gente podia trabalhar como Labri já. Pero ya el 1 de enero del 2008 podíamos trabajar como Labri Brasil. Mas a gente não tinha emprego,
pero no teníamos empleo, não tinha carro, no teníamos auto, não tinha igreja, no teníamos iglesia, não tinha um centavo no bolso no teníamos ni un centavo en los e bolsillos ninguém acreditava que a gente tivesse ligação com o Labri. y nadie nos creía que nosotros estábamos relacionados con la BRI Internacional. A turma achava que a gente tinha inventado esse negócio da nossa cabeça. Las personas creían que nosotros habíamos inventado en nuestra cabeza todo esto. Então, levou coisa de 3 anos para a turma entender o que era o projeto. Não foi fácil, não. Nós não tivemos suporte denominacional. Nosotros tuvimos un periodo de 3 años que se demoró la gente en realmente entender cuál era el proyecto y, bueno, caminar con un soporte también denominacional en ese periodo. Nós, na verdade, nunca tivemos suporte denominacional. La verdad es que nosotros nunca tuvimos un soporte denominacional para esto, Nem de igreja. tampoco de alguna iglesia local. A gente teve apoio de irmãos e pessoas que envolveram diretamente com o projeto. Tuvimos solamente el apoyo de hermanos y de amigos que nos apoyaron con este proyecto. Importante também que na visão do Labri, cada branch precisa se manter. Algo importante a destacar es que cada branch, cada local de la BRI necesita autosustentarse. Alguns colegas pastores meus achavam que eu recebia salários em libras. Algunos pastores, amigos, creían que a mí me pagaban en libras, Mas não, a gente não recebia nada. pero no recibíamos absolutamente nada. Mas, de algum modo, realmente, é muito real o que está lá em Deuteronômio. Pero de alguna forma, para nosotros es muy real lo que dice ahí en Deuteronomio. A gente foi vivendo do maná. Fuimos viviendo literalmente del maná. Uma das coisas que ajudou a gente muito a se manter a partir de 2010 Lo que nos ayudó mucho a partir del 2010 en la mantención foi a escola do Labri. fue la escuela de la BRI. Mas eu me lembro que quando a gente criou a escola, a gente não tinha essa expectativa. Pero cuando creamos la escuela, realmente nosotros no teníamos esa expectativa. Eu lembro de nós termos uma conversa que se a gente tivesse 5 alunos, a gente ia fazer porque era a nossa missão. Tuvimos una conversación en la que acordamos que si al menos había 5 alumnos, lo íbamos a desarrollar igual porque era lo que teníamos que hacer. E o conceito da escola, com o conteúdo e a divisão que é muito atípica ao redor das virtudes teológicas, Pero la forma en que fue diseñada la escuela, que es bastante atípica, ¿ya? Porque ella gira en torno a las virtudes cristianas, fe, esperanza y amor. A impressão que a gente tinha era que ela caiu assim do céu em um dia. Tuvimos la impresión de que realmente ese diseño cayó del cielo, literalmente para nosotros un día. É claro que foi o resultado de anos de estudo e reflexão, Es cierto que fue el resultado de varios años de estudio y reflexión, mas veio ao mesmo tempo em que a gente conseguiu uma casa também por uma série de ajudas miraculosas de outras pessoas no centro de Belo Horizonte. y esto llegó de la mano de la posibilidad de tener una casa a través de una serie de acciones milagrosas donde nosotros pudimos optar a tener un espacio físico en el centro de Belo Horizonte. Então, em todos os momentos da história do Labri, nós tivemos que trabalhar muito e ter boas ideias. Entonces, durante todo el tiempo de la historia de la BRI aquí, hemos tenido que trabajar mucho con buenas ideas. Mas a nossa impressão sempre era de que o que vinha, era dado para nós, era mais do que o que nós investimos ou podíamos produzir. Entonces, siempre percibimos de que realmente todo lo que llegaba a nuestras manos era mucho más de aquello que nosotros invertíamos o desarrollábamos. Eu vou explicar isso para vocês. A gente colocava os nossos 5 pães e 2 peixes Yo les voy a explicar. Nosotros colocábamos a disposición
nuestros 5 panes y 2 peces. E aí Deus movia e voltava a uma coisa maior. Y ahí el Señor entonces se movía y siempre regresaba a algo mucho mayor. Então, essa é a nossa história, é um ministério improvável, até mesmo a ter essa casa, que foi resultado de uma doação de irmãos da Suécia. Y esa es, o así ha sido nuestra historia hasta aquí. Incluso esta casa donde la Abrí Brasil hoy en día está, es el resultado de la donación de gente y de hermanos en Suecia. Então, a nossa sensação é que Deus realmente reuniu pessoas para iniciar esse trabalho. Nuestra percepción es que realmente Dios unió personas para poder llevar a cabo este trabajo. Deu graças também, dons de vários tipos. Nos dio gracias y dones de distintos tipos. Ele também envia pessoas para estudar com a gente e depois seguir em frente cultivando outras coisas. Ahí es Dios quien nos envía a la gente para estudiar en la escuela de teología y Él entonces nos va providenciando de todas estas cosas. E o carisma do Labri está muito bem descrito nesse prefácio. Y el carisma de la Abrí está muy bien descrito en el prefacio que leyó Jano. Parece que tem uma coisa que dá certo quando a gente faz, e esse que deve ser o carisma da missão. Creemos que hay algo que sucede, Tem uma que coisa. acontece bien. Hay una cosa y es ese carisma el que le da forma a la misión. E o carisma é a realidade. Y ese carisma es lo que se denomina como la realidad. Conectar o verdadeiro ensino cristão histórico Es poder conectar la verdadera enseñanza del cristianismo histórico com as perguntas e as questões que a realidade traz no momento presente. con las preguntas y los asuntos que la realidad trae para el momento presente. Então, é mais ou menos isso, né? Eu tentei resumir aí a história, não falei sobre como foi cada pessoa chegando, né? Esto es un panorama general, no hablé de cómo cada una de las personas fue llegando hasta acá. Não falei também sobre como a gente funcionava no início, mas eu posso depois, se for o caso, voltar nisso. Tampoco les dije cómo funcionábamos al comienzo, pero luego después podría yo volver a eso si fuera necesario. Queridos amigos, es un momento en el que podemos hacer algunas preguntas, ¿ya? Nosotros tenemos aquí anotadas algunas preguntas que en el Instagram de Amigos de la Abrí en Español abrimos un espacio para preguntas y hay algunas preguntas aquí que las queremos leer, las voy a leer en español, se las voy a leer en portugués a Guilherme, mientras ustedes tal vez piensan ahí algunas otras preguntas para poder desarrollar. La primera pregunta que tenemos acá es la siguiente. ¿Por qué no existe aún un Labrí en español? Guilherme, por que ainda não existe um Labrí em espanhol? Boa pergunta. Buena pregunta. Existe um ministério, né, em Cascadas, na Espanha, Existe un ministerio llamado Cascadas en España, que é ligado a pessoas do Labri da Inglaterra. que está relacionado con personas de Labrí en Inglaterra. Se eu não me engano, tanto o Canto da Rola em Portugal, quanto o Cascadas, Si no me equivoco, Cantos de la Rola y Cascadas en España, Portugal y España. o Canto da Rola é em Portugal, Canto da Rola es en Portugal Portugal. E existe o Cascadas. y Cascadas en España. Parece que pertencem à uma mesma fundação. Tengo la impresión de que pertenecen a una misma fundación. E membros do Labri da Inglaterra são também do board dessa fundação. Y miembros de Labrí en Inglaterra son parte de esa organización en Portugal y España. Andrew Fellows foi membro.
Andrew Fellows fue miembro de esa organización. Mas eu não sei como está agora. Pero Parece desconozco cómo que está eso ahora. parece que na Espanha tinha uma questão de pessoal, gente mesmo. Parece que en España, digamos, tiene un problema de personas particularmente. Acontece o seguinte, para existir um Labri, o que você precisa ter? Para poder tener un Labrí, ¿qué es lo que se necesita realmente? Você precisa ter pessoas que têm o perfil de ministério do Labri. Necesitan personas que tengan el perfil del ministerio del Labrí. O Schaefer chamava de Labri People. Schaeffer los llamaba a la gente del Labrí. Tem a ver com visão do cristianismo, Tiene que ver con una cosmovisión de cristianismo, com coração para hospitalidade, con un corazón volcado a la hospitalidad, com contentamento para viver com o que existe disponível, con personas que tengan la alegría de vivir con lo que Dios les da, um interesse por vida intelectual e análise cultural, un interés por la vida intelectual y análisis cultural. Claro que não é cada obreiro exatamente assim, Claro que no todos los obreros son así, mas o time tem que ter através de uma sinergia precisa ter isso. pero el equipo a través de una sinergia tiene que tener estas características. Segundo ponto, é necessário uma comunidade ao redor. Lo segundo es tener una comunidad alrededor. Quando o Andrew foi no Brasil, o que ele viu foi essa comunidade ao redor. Cuando Andrew visitó Brasil, lo que él vio fue esa comunidad alrededor de Labrí. Ela forma uma grande conversação sobre o evangelho e realidade hoje. Fue una gran conversación sobre el Evangelio y la realidad hoy. Essa comunidade faz essa grande conversação. Esa comunidad es la que desarrolla esa gran conversación por detrás. E a outra coisa, precisa de um lugar. Y lo otro es que necesita de un espacio, de un lugar. O Labri é as pessoas, mas também é lugar. Labrí es las personas, pero también es el lugar. Por isso o nome é Labri, o abrigo. El nombre lo dice, L'abri, né, Labrí em es el francês. abrigo. Labrí en francés. Então, precisa haver um lugar onde as pessoas possam ir e ficar e serem recebidas. Entonces necesita de un lugar para poder, las personas puedan llegar y esas personas ser recibidas. Quando nós começamos, a gente alugou um sítio. Cuando nosotros comenzamos, arrendamos un espacio Nos arredores de Belo Horizonte. aquí cerca de Belo Horizonte. E um lugar assim, um pouco mais afastado, numa região de mata. Era un lugar un poco más alejado, en un sector un poco más rural. E nós trabalhávamos para pagar o aluguel do lugar. Nosotros trabajábamos para pagar el arriendo de ese lugar. E fazíamos retiros de final de semana, 1 ou 2 por mês. Y hacíamos retiros de fin de semana, eran 1 o 2 por mes. Mas o lugar, de algum modo, tem que pertencer ao grupo. Pero el lugar de alguna u otra forma tiene que pertenecer al grupo. Nem que seja alugado temporariamente. Incluso si es arrendado temporalmente. Porque as pessoas que vêm precisam entender que estão vindo para a sua casa. Porque las personas que vienen tienen que entender de que están llegando a su casa. Porque se não for essa experiência das pessoas virem à sua casa conversar sobre o evangelho, Porque si no fuese esa la experiencia de las personas llegando a su casa para poder hablar sobre el Evangelio, então isso ainda não é o Labri residencial. entonces todavía no es un Labrí residencial. Mas pode ser o Labri comunidade. Pero sí puede ser tal vez un Labrí comunidad.
Então, a gente precisa do time, La gente necesita del equipo, entonces, da comunidade labriana la comunidad labriana alrededor e do lugar. y de un espacio, de un lugar. Em resumo, seria isso aí. Hã? Enfim, eu En falei isso resumen, porque sería, ainda não aconteceu isso entre pessoas de língua hispânica. A convergência dos fatores. yo coloco o les comento estas cosas porque justamente son la convergencia de estos factores los que todavía no ocurren dentro del mundo hispano, Pelo menos até agora, né? por lo menos hasta este momento. Guilherme, tem uma outra pergunta aqui. Moisés Aravena pregunta lo siguiente. ¿Labrí tiene alguna línea teológica establecida, ya sea formal o informal? Por ejemplo, ¿siguen alguna confesión de fe específica? ¿Deu para entender, Guilherme? Sim, sim. Ótimo. Então, Schaeffer era presbiteriano. Entonces, Francis Schaeffer era presbiteriano E isso trouxe um input reformado no Labri. y eso trajo un input reformado para Labrí. Isso influenciou e influencia Labri até hoje através dos livros. Y eso influencia Labrí principalmente a través de los libros. O Labri não adota uma confissão de fé histórica, Labrí no abraza una confesión de fe histórica, mas existe um documento, os Labri Statements, pero existe un documento llamado Estatutos de Labrí que tem os nossos fundamentos de fé lá. que tiene nuestros fundamentos de fe en ese lugar. Então, eu diria que é uma visão evangélica conservadora Yo diría que es una visión evangélica conservadora. e eu não vou dizer que ela seria calvinista, mas que ela é calvinística. Yo no diría que ella es calvinista, pero sí es calvinística. Um dos fundamentos do trabalho do Labri é a apologética do Schaeffer. Uno de los trabajos fundamentales de Labrí es la apologética de Schaeffer. E a apologética de Schaeffer é baseada na apologética de Cornelius Van Til, Y la apologética de Schaeffer está basada, fundamentada en la apologética de Cornelius Van Til, que era uma linha de apologética neocalvinista que es una línea apologética neocalvinista, que desenvolveu no seminário de Westminster, né, que se desarrolló en el seminario de Westminster, nos Estados Unidos. en Estados Unidos. Mas isso dito, o Schaeffer adotava alguns elementos ecléticos na apologética dele, então não era muito rígido. Entonces, a pesar de eso, Schaeffer nunca fue absolutamente rígido en eso, sino que adoptaba también algunas otras posturas dentro del mundo evangélico. Agora, é verdade também que nós tivemos já anglicanos, También nosotros tenemos, y es una realidad que hemos tenido anglicanos reformados, eu devo dizer, anglicanos reformados, para destacar bien, batistas reformados, bautistas reformados, houve também luteranos trabalhando no Labri, hubo luteranos trabajando en la BRI, mas não tanto com os pontos teológicos, enfim, sem conflito teológico, né, em pontos dolorosos. pero no asumiendo los conflictos, los puntos conflictivos dolorosos de la teología. Então, seria isso. Os Labri Statements é possível encontrar no site internacional. Los estatutos de la BRI es posible encontrarlos en el sitio de la BRI internacional. Solo un paréntesis, Guilherme. Sim. Quien quisiera leer los estatutos, los traduje al español, los pueden pedir, pongan su correo electrónico en el chat para poder enviarles este documento. Es un documento de unas 38 páginas más o menos, donde aparece lo que Guilherme mencionó. Ahí entonces aparece realmente todo lo necesario para entender el tema teológico de la BRI. Guilherme, hay una segunda pregunta. Dice,
de uma forma já foi respondida, de uma outra maneira você já respondeu. É o seguinte, como doutrinalmente, né, tem uma influência no pensamento, né, do Schaeffer, no Labrie, essa influência, ela é normativa ou é simplesmente referencial? Essa influência reformada? A influência doutrinária do Ah, Schaeffer no sim. Labrie. Sim. É referencial. É É referencial. referencial. Nós tivemos obreiros no Labrie de primeira geração que tinham objeções ao calvinismo. Nosotros tuvimos obreros de Labrie primera generación que tuvieron objeciones respecto del calvinismo. Então, esse foi o caso até de um genro de Schaeffer. Incluso fue el caso de un yerno de Francis Schaeffer. Por outro lado, não é exatamente opcional, Por otro lado, tampoco es necesariamente opcional, porque as concepções do Schaeffer de natureza e graça porque las ideas de Schaeffer sobre naturaleza y gracia e sobre a unidade de natureza e graça na perspectiva reformada y sobre la unidad de naturaleza y gracia en la perspectiva reformada criam uma espécie de centro de gravidade teológico. generan una especie de centro de gravedad teológica. Então, você não tem que concordar com o calvinismo para ser do Labrie, até mesmo para trabalhar no Labrie. Entonces no es necesario concordar con el calvinismo para poder trabajar o servir en un Labrie. Mas se você fica muito distante, o trabalho do Labrie fica meio sem sentido. Pero si te alejas mucho de ese calvinismo, vas a quedar un poco medio sin sentido el trabajo dentro del Labrie. Se você vai, por exemplo, falar sobre unidade entre vida espiritual e a sua vida pública, Si hablas, por ejemplo, de la unidad entre la vida espiritual y la vida pública, e se você faz isso a partir da ideia de que a natureza não pode ficar autônoma, si haces eso desde la perspectiva de que la naturaleza no puede ser un ente autónomo, ou seja, que não existe uma área secular na qual o evangelho não governa. o sea que no existe un área secular sobre la cual el Evangelio no gobierne, Se você faz isso, você está pensando a partir de categorias informadas. entonces si haces eso, tú estás pensando desde la base de categorías calvinistas, É, alguns, reformadas. alguns irmãos de outras tradições começaram a falar essas coisas também, Algunos depois. hermanos de otras tradiciones comenzaron a hablar sobre esas cosas después. Honestamente, eu acho que é melhor admitir a influência reformada nessa área. Entonces yo creo que es mucho mejor admitir la referencia reformada en ese sentido. Pessoal, mais alguma pergunta aí? Mas aqui, eu Que tenho um background pentecostal. yo particularmente tengo un background pentecostal. Eu provavelmente sou o único obreiro do Labri Internacional que fala em línguas. Yo creo que debo ser el único obrero de la Brea Internacional que habla en lenguas. Então, espero que, enfim, eu não tenha assustado alguns irmãos aí quando eu falei isso. O Alfonso e a Bárbara sumiram ali, ó. Espero que no se hayan asustado algunos hermanos por lo que acabo de decir. Alfonso y Bárbara desaparecieron de pantalla. Alfonso e Bárbara, Guilherme, eles são de uma igreja que não tem problema não com isso aí. Ah, então tá bom, tá bom. É isso aí. Mas presbiterianos neopuritanos são bem-vindos ao Labri Brasil também. Los presbiterianos neopuritanos también son bienvenidos a la Brea. Guilherme, Diga. tem uma pergunta aqui. É o seguinte. Se acaso existe... sim.
Se acaso existe algumas bases, fundamento essencial para colaborar em Labri? Tipo assim, existem alguns requisitos para colaborar no Labri ou é aberto? Só para eu entender, colaborar em qual sentido? Trabalho, divulgação, o quê? Martí, Manutenção? podrías tú misma responder, colaborar en qué sentido? Vamos esperar ela falar aí, tá? Marta, estás aí? Ok, ela vai escrever daqui a pouquinho, tá? Ela Tá bom, tá tudo bem. redatando aí. O Guilherme, enquanto ela escreve aí, nós temos aqui uma outra pergunta. Tem pessoas do México e da Nicarágua que mandaram a mesma pergunta, tá? Sim. Que era a ideia de como poder abrir um Labri em esses países. Você já respondeu, né, de uma outra forma, né? Mas tem uma pergunta que apareceu tanto no Chile quanto no México. Como que eu faço para me tornar obreiro do Labri? Como lo hago para poder ser obreiro em Labri? Ok. Então, boa pergunta. Agora mesmo, um casal do sul do Brasil entraram como obreiros no Labri da Holanda. En este momento hay un matrimonio del sur de Brasil, del grupo Amigos del Labri Sur, que están como obreros en Holanda. Então, como faz? O caminho geralmente é o seguinte: é necessário ter pelo menos um ou dois termos como estudante Lo primero es poder pasar uno o dos periodos como estudiante e entrar nessa comunidade informal. y poder entrar en esta comunidad informal. Em seguida, uma experiência como ajudantes ou helpers, como eles dizem. Luego es necesaria una experiencia como ayudantes o helpers, que es como se denomina en la BRI. E os helpers se envolvem com atividades ordinárias da casa, durante os períodos que ela está aberta. Y los helpers desarrollan actividades comunes, ordinarias dentro de la casa, cuando la casa está abierta. É como as rotinas, preparação de refeições, limpeza e outras coisas. Son cosas rutinarias del día a día, la preparación de los alimentos, la limpieza, ese tipo de trabajo. Geralmente no período como helpers que dá para entender se é só uma experiência temporária ou se existe alguma vocação. En ese periodo, como helpers, se puede percibir si realmente es una experiencia temporal o hay algo más en esa intención, o una intencionalidad ahí. Então, às vezes o Labri abre inscrições, né, para quem quer ser obreiro. Entonces hay oportunidades en las cuales la BRI abre o la opción para poder postular a ser obrero. Geralmente quando sai alguém da equipe, porque as equipes são limitadas. Generalmente cuando alguien del equipo sale, porque los cupos son limitados dentro de cada equipo. Os Labris maiores têm coisa de 6, 7 unidades. Los labrí más grandes tienen alrededor de 6 o 7 unidades. Una unidad es un matrimonio que está involucrado en el trabajo de labrí. Pode ser também uma pessoa solteira. Y puede ser también un soltero. Os menores, como Holanda ou o Brasil, nós somos aqui 3 Y los, locais. me- los menores, como Holanda o Brasil, son 3 unidades, como es el caso de Brasil. No Brasil são 3 unidades vivendo na área e 2 fora. En el Abri Brasil son 3 unidades viviendo o en la propiedad o cercano a la propiedad y otros 2 que viven fuera. Pois bem, então, quando o Labri abre,
enfim, para aplicação, é entre os helpers mesmo, ou ex-obreiros. Cuando la BRI abre, entonces estos cupos es generalmente entre esos obreros Ou helpers. o helpers. Ou helpers. Então, assim, para ser. Não, não existem tantos labris assim para ver muitas oportunidades de ser obreiro. Entonces no existen tantos labrí como para tener ciertas oportunidades de ser obreros. E o caminho é se tornar estudante, e pode acontecer isso. Entonces el camino siempre es comenzar como estudiante y luego entonces el camino se va dando naturalmente. Agora, no Brasil, a gente passou por todo o processo já orando e pensando em ter um branch no Brasil, né? Para nosotros pasamos todo el proceso que vivimos, fue siempre pensando y orando por una casa, un espacio en Brasil. Então, imagino que algo assim poderia acontecer também, né, em outro lugar. Entonces yo creo que algo así podría ser o ocurrir en algún otro lugar. Sim. Guilherme, Sim. Marta dice que era esa la pregunta, cómo involucrarse, ¿ya? Quando ela Sim. falou de colaborar, era no sentido de se envolver no trabalho do Labri, tá? Então, acho que o texto que vocês vão discutir, Rano, pode ajudar nisso, porque o Labri lugar e equipe depende do Labri comunidade maior. El texto que queremos nosotros presentar para la siguiente encuentro puede ayudar justamente a responder estas preguntas para poder descubrir cómo ser parte de este Labri mayor. Isso. Uhum. O Gui, Sim. tem uma outra pergunta aqui. Como se sustentam os obreiros do Labri? Como se sustentam os obreiros do Labri? Os frutos que dão no jardim. La fruta que sale en los jardines de Labri. Então, eu vou contar uma coisa para vocês. É uma Yo luta. les voy a contar algo aquí, es una lucha constante. Até hoje, os obreiros de Labri não são salariados. Hasta aquí los obreros de Labri no reciben un salario. É claro que a gente tem alguns benefícios. Claro que tenemos los obreros algunos beneficios. Aqui na casa, o Labri paga água, energia elétrica. Aquí en la casa, Labri paga el agua, la luz, Internet, todas essas contas. internet y ese tipo de cuentas. E, obviamente, nós moramos aqui também. Y claramente nosotros vivimos en este lugar también. E como através do nosso serviço isso ajuda a manter a casa, então a gente recebe alguma coisa. Entonces, como nuestro servicio ayudamos a mantener la casa, hay una reciprocidad también en aquello. Mas o salário para a manutenção da família e os custos pessoais, hoje ele vem todo da igreja, de projetos e como escritor. Entonces, en mi caso, el sustento para mi familia, para pagar las otras demandas de una familia, en mi caso vienen de mi trabajo como pastor en la iglesia y como profesor y como escritor. Nós experimentamos no Brasil uma realidade um pouco diferente dos labris na Europa e na América do Norte. Nosotros tenemos una realidad diferente de los labrí en Europa y en Estados Unidos, en América del Norte. Nesses países, os hábitos de doação são bem melhores do que no Brasil. En ese sentido, allá los hábitos de donar son mucho, mucho mayores que aquí en Brasil. Então, a porcentagem do recurso que eles recebem de doação é, é, é- é equivalente ao que eles recebem com pagamento de programações e atividades. Entonces hay una equivalencia allí en lo que se recibe a través de ese tipo de donaciones con el trabajo desarrollado en esos lugares.
No Brasil nunca foi proporcional. A gente En sempre Brasil, recebeu menos doações do que pelas nossas atividades. en Brasil nunca fue proporcional. Nosotros recibimos mucho menores donaciones que lo que se hace, que el trabajo que se hace. Então, assim, eu não sei como seria no mundo hispânico. Entonces yo no sabría decir cómo sería eso en el mundo hispano. Se existe uma cultura diferente, né, de doação, enfim. Si acaso existe una cultura diferente de donación o de ofrendas. Agora, Deus tem dado meios para a gente. Ahora, el Señor nos ha dado el sustento para nosotros. Então, eu não acredito que exista uma única forma disso acontecer. Entonces, no creo que exista una única forma de que eso ocurra. É claro que se um anjo descesse aqui, eu solicitaria uma mudança de metodologia. Pero sí, tendría que decir que aquí necesitaríamos un cambio de metodología. Mas, como eu disse, nós temos tido repetidamente a experiência de que os frutos do trabalho são maiores do que o trabalho, e por isso a coisa se mantém. Pero tenemos también que decir de que los frutos del trabajo han sido mucho mayores que el propio trabajo y eso es lo que nos ha permitido mantenernos. Agora, o que é proposto e é o ideal é que a grande comunidade ajude a manter por vários meios a, as bases, né? As casas. Claro, la idea entonces sí es que esta misma red de la que hablaba al principio, Guilherme, pueda ser parte de aquellos que se involucran en el sustento y en la mantención de la propiedad. É isso aí. Entonces sería eso. O Gui, aqui tem Sim, uma pergunta diga. que surgiu lá no Instagram. É uma pergunta que apareceu aí no Instagram. Antes de hacer la pregunta, ¿hay alguien que no sea de Chile en esta reunión? Hago la pregunta, no sé si Wilmer, Alexander, no sé si tú nos acompañas desde algún otro lugar que no sea Chile. Wilmer. Bogotá, Colombia, dice Juan Sebastián. Bogotá, Karen también es de Bogotá, Colombia. Y por ahora nada más. Bueno, la pregunta, ¿por qué hago la aclaración antes? Porque la pregunta involucra a Chile particularmente, ¿ya? David Trujillo también es de Bogotá, Colombia, de donde nosotros hemos recibido varias preguntas. México, Colombia, Nicaragua, la persona no pudo conectarse hoy día, Uhum. y Chile, ¿ya? Serían los lugares Tá. más, que más han consultado sobre el Labrí. Sin Isso. embargo, la pregunta acá dice, ¿es posible soñar con un Labrí en Chile, pensando en el trabajo desarrollado por Jano y Esther, que sería el trabajo que hasta aquí hemos desarrollado? Sim, eu acho que é possível, né? É, eu sei que quando a gente começa a entrar nesse caminho parece impossível, né? Yo creo Quando que, disculpa, yo creo que sí es posible, a pesar de que cuando uno entra en esto, parece que realmente es imposible. é isso. Eu lembro que quando a gente perguntou para o Andrew Fellows em 2000 que foi aquilo? 2005, final de Cuando, 2000, nos- Cuando nosotros le preguntamos a Andrew Fellows, por allá por fines del 2005, se era possível um Labri no Brasil, si era posible un Labrí en Brasil, ele deu uma resposta muito piedosa e bíblica. él dio una respuesta muy piadosa y bíblica. Para Deus tudo é possível. Para el Señor todo es posible. Sí. Precisa haver esse processo orgânico, né? Pero tiene que ocurrir ese proceso orgánico del que hablamos. Correram alguns anos entre a gente começar a conversar sobre isso e sonhar com isso,
Pasaron algunos años entre que nosotros comenzamos a soñar con eso e isso efetivamente acontecer. y eso realmente llegara a ocurrir. Mas depois da nossa experiência aqui no Brasil, Pero luego de nuestra experiencia aquí en Brasil, ficou claro para nós que no sul global, pero quedó claro para nosotros que en el Cono Sur, en el sur global, o processo de formação de um Labri não seria idêntico ao processo da Europa e Estados Unidos e Canadá. el proceso de un labrí sería diferente al proceso en cómo se desarrolla en Europa. Realmente foi diferente. Realmente fue diferente. Então, é um assunto para a gente orar, como aconteceu aqui também. Entonces es un tema sobre el cual hay que orar como ocurrió aquí en Brasil. Existem obreiros de members. Nós temos, as gradações são workers, members e trustees. Nosotros tenemos un proceso gradual de los que participan en la BRI. Están los obreros, workers, los miembros, members, y los trustees. E alguns members têm orado há anos sobre a questão da língua espanhola. Y algunos members han estado orando por muchos años por algo en español. E realmente são muitos países e tem o corredor hispânico aqui na América Latina inteiro e é muito diferente do Brasil, né? Entonces existe y son conscientes de que hay todo un corredor hispano aquí en América y que realmente es muy diferente a Brasil. Vamos orar sobre isso. Pero hay que orar, estemos orando por eso. Solo un detalle aquí antes de abrir nuevamente si alguien tiene alguna pregunta. El proceso en nuestro caso ha sido bastante orgánico también. Nosotros llegamos a Brasil de forma accidental. No estuvo planificado, en lo absoluto. Fuimos vomitados por el pez de Jonás en Belo Horizonte. Boa. Y el Señor cambió el rumbo de nuestro trabajo acá en Brasil y terminamos cobrándole la palabra a Guilherme de que nos había invitado a pasar un tiempo en la BRI Brasil. Y luego, claro, eso se fue dando de manera totalmente natural, el permanecer acá, quedarnos acá. Pasamos nuestro periodo como estudiantes, luego pasamos un periodo de al menos 6 retiros como helpers. Foi depois bem um período que eu não estava, né, Han? Exactamente. Guilherme estaba trabajando como parte de la gente asistente en el gobierno brasileño. Fue un periodo de Guilherme yendo y viniendo de Brasilia a Belo Horizonte. Y claro, lo más natural para nosotros, como teníamos una visa de permanencia acá en Brasil, fue quedarnos. Lo que decía Guilherme hace un poco rato atrás, nuestro caso es, somos una de las unidades que vive cerca, nosotros no vivimos en la propiedad de la BRI, lo cual tiene también una serie de otros costos de vida. O sea, y ahí nosotros agradecemos también la generosidad de muchas personas que nos ayudan, que nos sustentan, algunos presentes en esta misma reunión, y ver cómo el Señor realmente ha ido confirmando nuestra estadía por acá, con el corazón claramente dispuesto a poder trabajar en una realidad de un labrí en español. Eso es algo que lo hemos conversado con Guilherme, solo que, claro, no sabemos dónde el Señor quiere. La apertura en primera instancia es hacia nuestro propio país. Sin embargo, Dios manda, Dios está al comando de todas las cosas y habría que partir a donde Dios así lo quiera.
Entonces eso es como para que tengan una idea general aquellos que no conocen muy bien aún la organicidad de este Labri, y de cómo nosotros como chilenos estamos participando de Labri Brasil. Nosotros ya llevamos en 2 años, llegamos hace exactamente 2 años atrás a Labri Brasil, y de esos 2 años llevamos un año, o vamos a cumplir un año como workers, como obreros de este branch. ¿Ya? Pasamos por todo el proceso que Guilherme mencionó y estamos orando para que puedan algunos venir, visitar. Bastián se tiene que retirar. Bastián, muchas gracias por participar. Estamos orando para que algunos de ustedes también puedan venir y al menos pasar un periodo acá como estudiantes. Eh, y claro, nuestro sueño es que puedan quedarse un poquito más y ser también helpers para que puedan tener una experiencia más completa, ¿ya? Sea cual fuere el futuro, nuestra intención es esa. Están abiertas las puertas del Abri Brasil para recibir a hispanoparlantes. Aunque no hablen portugués, podemos nosotros acá darles ese soporte en este branch. Ahora, el que tiene los recursos para visitar un branch fuera, en Europa o en Estados Unidos, también es parte de, como Guilherme decía, hay en este minuto un matrimonio que fue a hacer su trabajo de obreros a Holanda. ¿Ya? No están acá participando en Brasil, son brasileños. Y está el caso, ahí creo que Jano lo mencionó, Arthur, ¿cierto? Y está también el caso de Josué Rachel, que está trabajando en Inglaterra. Entonces, no es que tengan que pasar necesariamente por Labrí Brasil para pensar en un Labrí en Colombia, Chile, Nicaragua, donde sea. La idea es poder participar, ¿ya? Por eso es una comunidad. La Labrí Fellowship es un asunto mucho mayor. Y en este trabajo se va desarrollando todo paso a paso. ¿Alguna pregunta que quede pendiente? Juan Sebastián pregunta, Guilherme, ¿qué requisitos o cuando hablas de recursos se necesitan para poder estar un tiempo en Labri Brasil? Isso é uma pergunta já mais específica do Labri Brasil, né? O que é necessário para passar um tempo no Labri Brasil? Então, é só vir. Solamente venir, ¿ya? Eso es lo que se necesita. Claro, precisamos esperar o processo de abertura, né? Sí, es necesario esperar por los procesos de aperturas. Nós ainda estamos com muitas limitações porque o controle da pandemia no Brasil está lento. Nosotros tenemos todavía muchas restricciones porque el control de la pandemia en Brasil está andando muy, muy lento. Nós temos o quê? Próximo de 50%, chegando a 50% com primeira dose. Nosotros recién estamos en un 50% de la población con una primera dosis E próximo de 20% com a segunda. y no más de un 20% con la segunda dosis. Se nós chegarmos a 75% com a primeira dose no fim do ano, Si llegamos al 75% de la población vacunada para fin de año con primera dosis e 40% com a segunda, y 40% con la segunda dosis, eu acredito que várias restrições vão ser baixadas. yo creo que varias de esas restricciones se van a bajar. Então, a minha expectativa é que nos termos do ano que vem, os períodos de estudo do ano que vem, Entonces, mi esperanza es que los periodos de estudio del próximo año, nós já possamos receber as pessoas normalmente, depois de nosotros, 2 anos. nosotros podamos recibir a las personas de forma normal después de 2 años. Isso. Tal vez aquí, para ayudar en la respuesta a Juan Sebastián, claramente, bueno, el costo de pasajes corresponde al
a la persona que quiere venir. L'Abri no financia los viajes de nadie. Y la estadía tiene un costo, me ayuda aí, Gui, você lembra quanto que é a diária do L'Abri? Você lembra, Não, não? Tá bom. não, Pero eu não sei es, dessas coisas. não vamos ligar a Vanessa aqui. Não, Eu vamos sei a o llamar. preço do queijo canastra na padaria. Yo conozco, Guilherme dice, conozco el valor del queso canastra en la panadería. Es un queso maravilloso de aquí de Minas Gerais que tienen que venir a conocer. Para que tengan una idea aproximada, denme un segundo, estoy sacando las cuentas. 21 ¿cuánto está el dólar? No, 800. Sí. Debe ser aproximado entre 25 y 30 dólares, ¿ya? El día. El día de permanencia en la Abrí, entre 25 y 30 dólares. ¿Eso qué incluye? Incluye Comida. las 4 comidas del día, desayuno, un café, o sea, perdón, el almuerzo, el café de la tarde y la cena, aparte de la estadía y las clases, ¿ya? Cuando hay sobre todo retiros que están acompañados eh, con estos periodos de estadía, los alumnos no tienen ese valor agregado porque es parte de lo que se está dando. Ahí en el chat, Alfonso y Bárbara Lo publico solo para ti. me mandaron ahí lo puso para todos, gracias. Están los valores, por ejemplo, de viernes a domingo, ¿ya? Es un poco más lo que yo había pensado, son 380 reales a esos 3 días, viernes, sábado y domingo. Y en el caso de un periodo de estudio llamado nanotermo, que es un periodo de estudios en el cual la persona interesada viene al ABRI para poder pasar un tiempo de estudio, de búsqueda. Hay preguntas, respuestas que se quieren encontrarse. Tú tienes el acompañamiento de uno de los obreros que está junto contigo, está como una especie de mentoría en ese mismo periodo. El costo es de 180, no de 130, yo lo había sacado con 130 reales, es de 180 reales. Ahí tendrían que buscar en sus monedas nacionales el valor aproximado de eso. En el caso de Chile, eh, 180 reales son aproximadamente 30.000 pesos, un poquitito menos de 30.000 pesos en el caso del nanotermo, ¿ya? En el fin de semana, el retiro del fin de semana, que está a 380 reales, sería un valor total de unos 62.000 pesos aproximado, dependiendo del valor del real. Yo lo estoy sacando a 165 pesos chilenos, ¿ya? Pero esos son asuntos que en ese link que colocó Alfonso aparecen esos valores, ¿ya? Eso sería como los recursos que habría que pensar para poder participar de alguna actividad en la BRI. Otra cosa es la escuela de la BRI. Ella es 100% en portugués, ¿ok? No hay condiciones aún para poder pensar en hacerlo en otra lengua. Por lo tanto, tanto Alejandro Álvarez como Alfonso y Bárbara, ellos se tiraron a la piscina y asistieron todas las clases en portugués, ¿ya? Fueron clases que se hacen en directo, con claramente las ganas de poder cambiar eso a algo más parecido a esto, a Zoom, ¿ya? Tuvimos que hacerlo de otra manera simplemente porque hay también un tema de costos, hay un tema de una parte técnica, ¿ya? Que no nos permitió hacerlo de esa manera. Esa escuela de teología no es un seminario teológico, ¿ya? Eso hay que dejarlo claro, pero sí tiene que ver con cristianismo práctico, ¿ya? A través de un recorrido por el cristianismo histórico, ¿sí? Entonces eso se hace a través de las 3
virtudes cristianas, las hermanas teológicas, fe, esperanza y amor. ¿Ya? Y si alguno de ustedes tiene alguna duda, puede preguntarle a Alfonso, Bárbara, Alejandro, que ya tuvieron esa experiencia, y en mi caso también pueden escribir y preguntar. Personas, amigos, gente, son las 10 de la noche, queremos despedir a Guilherme. Sabemos que él está, como les dije, muy, muy atareado con el casamiento de su hija este sábado. Por lo tanto, muchas gracias, Guilherme, muito obrigado. Muchas gracias por este tiempo. A cada uno de ustedes yo voy a estar enviándoles los statements de Labri a sus correos en español. Si alguno los quiere leer directo en inglés, están en la página de Labri Internacional. ¿Ah? Pero ya el trabajo fue hecho. Así es que muchas gracias, Guilherme, muchas gracias a todos. Cualquier pregunta, los canales están abiertos, estén atentos a las invitaciones futuras. Guilherme. Queridos, muito obrigado. E eu estou orando para Deus fazer coisas aí no mundo hispânico. Boa noite para todos vocês. Entonces, muchísimas gracias. Estoy orando para que Dios pueda hacer algo en el mundo hispano. Amigos queridos, que el Señor les bendiga. Nos vemos en un próximo encuentro. Que estén muy bien. Muchas gracias. Chao. Un abrazo, Juan. Chao, Gracias. Chao. Chao a Sí, chao, todos. chao. chao, chao. Me iba a contar eso.